clases de gays. Teórica de hoy. La anterior clase hemos llevado todo lo que es tejidos dentales, lo que es pulpa dental, lo que es dentina y todo eso, ¿no? Ahora vamos a avanzar con esta teórica, que es la función de los dientes. Vamos a ver tres funciones principales, que son la función fonética, la estética, la masticatoria, y una cuarta que se ha incluido últimamente, que es la función de preservación. Vamos a ir desglosando cada una. La función fonética tiene que ver con la forma en que podemos manifestar las palabras y está integrada por tres partes, que son el fuelle respiratorio, el aparato glótico y el aparato resonador. El resonador está compuesto por las fosas nasales, faringe y la cavidad oral. El aparato glótico por la laringe, cuerdas vocales, resonador nasal, bucal y faringeo, y el respiratorio por los pulmones, bronquios, tráquea. La segunda función es la estética, que no solamente tiene que ver con lo armónico en los dientes. No se olviden, cuando trabajan con pacientes tenemos que ver varios aspectos que van desde el rostro del paciente, que tiene que ir armónico con los dientes, y los dientes tienen que ir en armonía con los labios y con la encía. Desde este punto de vista tenemos que ver un estudio clínico, que es el más llevado y el que más se estudia, es el estudio clínico de Arnett y Berman para ver esta función estética, que se basa en dos planos, que es el frontal y el lateral. Todo esto se hace en fotografías de nuestros pacientes. El primer parámetro es el contorno y simetría facial, donde vamos a hacer el trazado de líneas que va de triquium, que es el punto craniométrico que va en el naciente de los cabellos o de la implantación capilar, a mentón, y dos líneas horizontales que van de las partes más sobresalientes del arco cigomático y de la línea, de los gonios, ¿no? La línea bigonial, y la superior sería la línea bicigomática. Esto nos ayuda a determinar si nuestro paciente tiene cara ancha, delgadas, larga o larga. Entonces, según a este estudio, podemos ver qué tipo de dientes vamos a poner, dependiendo del rostro de nuestro paciente. El segundo parámetro es la nivelación facial, que igual se hacen trazados de líneas, una que va del triquium a mentón, el plano bipupilar que pasa por las pupilas de nuestro paciente, el plano dental superior que pasa por los bordes incisales de los incisivos superiores, de igual manera el plano dental inferior que pasa por los bordes incisales de los incisivos inferiores, y el plano del mentón. Estas líneas deben ser paralelas y perpendiculares. El tercer parámetro es la simetría facial o alineación de la línea media, ¿no? Que igual es una línea que se traza de triquium hasta gonion, que también se lo llama vertical facial, y como todos sabemos, nunca la mitad derecha es igual a la izquierda. Cuando hay desviaciones de tejidos blandos se corrige con cirugía estética, y cuando hay desviación de tejidos duros se corrige con cirugía ortognática. La cirugía ortognática es una derivación de la ortodoncia, donde se hace una cirugía para mejorar todo lo que es falencias a nivel óseo y dental. Se recurre a esta cirugía ortognática cuando la ortodoncia no nos da pie a soluciones verdaderas, entonces pasamos a la cirugía ortognática. El cuarto parámetro son los tercios faciales, donde tenemos que ver el tercio superior o cerebral, el tercio medio o respiratorio y el tercio digestivo o inferior, ¿no? Que es el que más nos interesa,
pero sí puede sufrir alteraciones con la ausencia de piezas dentales. Igual es una línea que va de triquium a glabela, de glabela a subnasal, tercio medio, y el tercio inferior de subnasal a mentón. Esto nos sirve mucho, van a llevar en prótesis removible para que nosotros hagamos la armonía facial, ¿verdad? Para devolver a aquellos pacientes que son desdentados totales este tercio en relación al tercio respiratorio, que no se modifica ni con la edad, y con el tercio superior que sí se puede modificar por la edad, porque obviamente hay pacientes que van perdiendo el naciente de la implantación capilar poco a poco. Entonces tenemos que basar en este tercio que siempre es constante. El tercio inferior, que está regido por líneas, una que es de subnasal a mentón, otra que es la línea que va de submentón paralela al plano horizontal, otra línea que es el labio superior, que pasa por el borde inferior del labio superior, otra línea que va del borde superior del labio inferior, ¿no? Y también tenemos que analizar los surcos gemelos. Aquí tenemos que tomar parámetros como que del labio superior, de la línea del labio superior a la parte de la subnasal, tiene que haber aproximadamente de 16 a 22 milímetros, y de la línea del labio inferior a la línea del mentón tiene que tener aproximadamente 38 a 44 milímetros. Todo esto en posición de reposo, que luego vamos a ver cómo es la posición de reposo más adelante. La relación dentolabial superior, que es la distancia del borde más inferior del labio superior, que vemos en esta parte, al borde incisal superior, que tiene que tener un valor aproximado de 2 a 5 milímetros. Esto se ve con un poquito más de amplitud en las mujeres, o sea, es un poquito más alto el índice, y en pacientes adultos es menor, obviamente, por la tonicidad muscular que va bajando con el pasar de los años en el labio superior. El espacio interlabial es muy importante, que tiene un parámetro de 1 a 5 milímetros, que es un espacio que se determina por el borde inferior del labio superior a una línea que recorre el borde superior del labio inferior. La posición de cierre labial, ¿no? que debe haber un cierre labial normal. Si vemos en este paciente, se arruga todo lo que es el mentón porque está haciendo esfuerzo al cerrar, y también los surcos genianos se marcan más porque hay una impetencia labial y genera contracción del mentón. De seguro este paciente no tiene piezas inferiores o piezas superiores, y está haciendo esfuerzo para cerrar la boca, lo que no vemos en esta imagen del lado derecho. Y la última es el nivel de la línea de la sonrisa, donde no debe dejar expuesto todo lo que es gingiva o encía, más de 2 milímetros de encía en una sonrisa media. En mujeres se puede notar un poco más, es un parámetro aproximado entre 2 milímetros, y si sobrepasa 2 milímetros, obviamente vamos a tener una sonrisa gingiva que estéticamente no se ve bien, no es muy aprobable. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente en prótesis removible, tenemos que tener este parámetro del borde labial superior a los dientes inferiores, todo lo que es el reborde cervical tiene que verse solamente un parámetro aproximado de 2 milímetros. En resumen, ¿para qué nos sirve estas líneas, este análisis? Se hace en fotografía y nos sirve para que tengamos una armonía facial, un equilibrio en los tercios faciales y una armonía dentro labial. Y también tenemos que ver una armonía gingival. Entonces tenemos que ver de forma global, no solamente enfocarnos a los dientes, sino enfocarnos al rostro del paciente.
que ser armónico, tanto labios y encías. La tercera función es la masticatoria, la que más nos interesa y que nosotros vamos a trabajar toda nuestra vida, que es de vital importancia en la salud general de nuestro paciente. Es el primer paso a la digestión, ¿no? Donde los alimentos son cortados, aplastados y triturados. No solamente intervienen los dientes, también intervienen los labios, lengua, mejilla y paladar. Entonces decimos que los incisivos, cuando están en una relación de borde a borde, van a tener una acción de corte. Cuando el borde cortante inferior y la cara palatina del superior entran en acción, van a tener una función de corte de igual forma. Cuando la cara vestibular del inferior y la cara palatina del superior entran en acción, tenemos una función de flexión, ¿no? Y los cánidos, que son los dientes en la región antero superior e inferior más fuertes, van a tener una acción de corte. Los premolares y molares, cuando chocan o hacen contacto cúspide con cúspide, tienen una acción de corte, y también tiene una función o una acción de fricción cuando el lado activo de las cúspides vestibulares inferiores se deslizan sobre las facetas armadas vestibulares superiores. De igual forma, tiene la acción de fricción cuando el lado pasivo, o sea, la cúspide vestibular inferior, recorre la faceta armada palatina superior. Cuando entran en oclusión, al reducirse el espacio de las goteras oclusales, producen una acción de aplastamiento o trituración. También tenemos que tomar en cuenta ciertos parámetros para que estas funciones se lleven a cabo, como la edad. Se dice que entre los 20 a 40 años se presenta una mayor potencia masticatoria, y la potencia es de 25 kilos para el grupo anterior, incluyendo premolares, y la potencia masticatoria en molares es de 90 kilos. También tiene que ver mucho la saliva. Será un ejemplo en donde un pan seco requiere de 80 a 120 kilos de presión para su masticación, y cuando interviene la saliva solamente 22 kilos. Y se dice que a mejor masticación, mayor salivación, y a mayor salivación, mejor masticación. También tiene que ver la posición dentaria. Obviamente, como vemos en el gráfico, si vamos a poner apiñamiento y malposición dentaria, no va a haber una buena oclusión. Aquí no van a poder hacer una acción de corte en este paciente porque obviamente los dientes están en mala posición. También tienen que ver las lesiones cariosas. Si vemos aquí lesiones cariosas, obviamente no van a cumplir la función adecuada. Pero también hay lesiones no cariosas, ¿no? que están clasificadas en atrición, abrasión, erosión o corrosión, abrasión y corrosión por estrés. ¿Qué es la atrición? Es el desgaste fisiológico producido por el contacto entre dientes de arcos antagonistas o de arco superior e inferior, pero sin la presencia de alimentos. ¿Qué es la abrasión? Es el desgaste de la estructura dentaria causada por el frotado, raspado o pulido proveniente de agentes externos. Puede ser un cepillado muy agresivo, pueden ser retenedores, como en este caso de prótesis removible, que también comúnmente lo llaman gancho en muchos pacientes. Entonces, estos retenedores que van por encima del ecuador pueden causar fricción en los pacientes. Pueden ser clavos o tachuelas en personas que trabajan en zapatería o en construcción. En músicos también se ve por el uso de la trompeta o por la armónica, desgastes en los incisivos superiores e inferiores, desgastes abrasivos. La erosión o corrosión, que es la pérdida de estructura dentaria por acción química ante la presencia de agentes desmineralizantes, ácidos o quelantes. Se ve en personas que trabajan en fábricas de fertilizantes, fábricas de baterías de auto, o aquellos pacientes que consumen muchas frutas cítricas, o también pacientes bulímicos, porque se producen el vómito y producen mucha irritación en los dientes por acción del ácido clorhídrico. La fracción es una alteración constante que ustedes van a ver en su consulta. ¿Cuál es la característica? Que tiene forma de cuña, a diferencia de las otras
operaciones, ¿no? Y está ubicado en el límite anelocementario y está causado por fuerzas excéntricas que llevan a la flexión de la pieza dental. Es característico en pacientes que tienen mal posición o, como en este caso, que las piezas dentarias están hacia palatina. Y la corrosión por estrés, que es una sumatoria entre atracción más erosión, nos da corrosión por estrés. Entonces tenemos una lesión mucho más agresiva, donde vemos fracciones y también tenemos erosiones. ¿No? Ahora los dientes en conjunto van a armar los arcos dentarios y van a tener ciertas características arquitectónicas. Una de ellas es la forma y tamaño, otros factores y fuerzas que determinan la posición de los dientes, y la tercera son las relaciones mutuas entre dientes del mismo arco que determinan las características arquitectónicas. La forma y tamaño, obviamente, si los dientes son cuadrados o triangulares o cónicos, como en este paciente, vamos a encontrar diastemas. De igual forma, en dientes pequeños vamos a encontrar diastemas y obviamente no va a haber una buena fusión. Y en estos pacientes donde tenemos dientes muy grandes y encontramos apiñamiento. También tenemos factores o fuerzas que determinan la posición de los dientes, como la musculatura circundante. Tenemos que ver si el paciente tiene mucha fuerza en los labios, en la lengua. Hay pacientes que tienen macroglosia y por más que se hagan una ortodoncia, en poco tiempo, si es que no solucionamos esta macroglosia, vamos a tener nuevamente malposiciones. Tenemos que encontrar siempre una zona neutra para hacer la ortodoncia, se la van a ver en clínica, para que haya armonía dental y armonía en los arcos dentarios. Si vamos a encontrar desarmonía, siempre vamos a tener apiñamiento, malposición y maloclusión. Otras fuerzas de contacto son las proximales y la relación oclusal. Obviamente, si no vamos a tener piezas vecinas, nuestras piezas se van a ir inclinando hacia el espacio vacío. Y la relación oclusal, si no tenemos antagonista, esta pieza superior va a ir destruyéndose. De igual forma pasa en el arco inferior. Las relaciones mutuas en arcos tienen mucha importancia, porque tenemos que ver aquí lo más importante, que a ustedes seguro les va a parecer complejo de cobrar, son los puntos de contacto, ¿no? Que se encuentran de canino a primer premolar, y las áreas de contacto que los encontramos entre molares vecinos. Tienen dos funciones importantes, los puntos de contacto y las áreas de contacto. Una es el mecánico, que mantiene el equilibrio estático y su alineamiento en el arco, lo hemos visto anteriormente. Si no tenemos vecinos, se inclinan hacia el espacio vacío. Y el biológico, que determina la forma y tamaño de la encía papilar. Si no tenemos piezas vecinas, la encía papilar va a estar plana o seccionada, pero si tenemos un buen punto de contacto, vamos a tener encías triangulares y se va a mantener la salud biológica de nuestras piezas dentales. Vamos a analizar la curva horizontal de los arcos, y gracias a este análisis vamos a tener formas de los arcos dentarios. Tenemos la ovoidea, donde la porción anterior es curva, pero la porción posterior es convergente. Tenemos la parabólica, donde la porción anterior es más curva que la ovoidea, pero la porción es divergente, la porción posterior. Y la elíptica o redonda, donde la porción anterior es mayor que la ovoidea. Tenemos el arco hiperbólica, donde la porción anterior es más curva y estrecha, y la porción posterior es exageradamente divergente. Y obviamente la hiperbólica exagerada, donde la porción anterior es muy curva y la porción posterior es mucho más divergente. Y la cuadrada, donde la porción anterior es casi recta y la porción posterior es paralela entre sí. También analizamos las superficies de los arcos dentarios, que ustedes lo manejan muy bien, que tenemos la superficie bucal, que también se llama labial o vestibular,
la porción lingual o palatina, dependiendo si son superiores o inferiores, y la oclusal. ¿No? Se dice que la longitud de la arcada aproximadamente en maxilar superior es de 128 milímetros y en mandíbula es 126. ¿No? Es más larga la maxilar, obviamente por los incisivos. Una razón se dice que es por los incisivos centrales, y la inferior, obviamente, por los incisivos y por la lingualización de las piezas dentales. El ancho se mide de la porción más externa de la cara vestibular de las piezas posteriores, que dice que es mayor en maxilar, lo que decíamos, y menor en mandibular. Ahora, esto es muy importante cuando ustedes hagan el enfilado de sus piezas dentarias. Decimos que tenemos dos tipos de cúspides: las cúspides fundamentales, que también son llamadas céntricas, o de soporte, que mantienen la oclusión y la dimensión vertical. ¿Cuáles son estas? Las cúspides vestibulares en inferiores, y en superiores las palatinas. Y tenemos las cúspides no fundamentales, de guía o no céntricas, que son las cúspides linguales en inferiores y las vestibulares en superiores. También tenemos las formas de los arcos dentarios en relación al alinamiento de los dientes, ¿no? Esto analizaremos desde las tres dimensiones, desde la curva horizontal, la curva sagital y frontal, que van determinando ciertos nombres, como lo vamos a ver. El plano oclusal es analizado desde el plano horizontal y es una superficie imaginaria que toca los bordes incisales de los incisivos y las cúspides de las superficies de los dientes posteriores, ¿no? Molares y premolares. En maxilar superior esta curva es convexa y en maxilar inferior esta curva es cóncava, como vemos en el original. Ese es el plano oclusal. La curva de Espy, que se analiza en el plano lateral o sagital, y es una curva que va desde el canino, no desde incisivos anteriores, va desde el canino, pasa por la cúspide vestibular de premolares, molares, asciende hacia la rama de la mandíbula, y algunos autores dicen que llega hasta la parte más superior del cóndilo. La curva de Wilson, que se analiza desde el plano frontal, ¿no? Es una curva medio lateral que va desde las cúspides vestibulares y linguales o palatinas de molares y premolares superiores e inferiores. Tiene relación esto con las cargas musculatura del epitelio interno. La cuarta función, que es la función de preservación, que obviamente vemos cuando no tenemos piezas dentarias, ¿qué es lo que va a pasar? En los maxilares va a haber colapso óseo, reabsorción de los rebordes alveolares. Si vemos este paciente, tiene totalmente reducido el tercio inferior y obviamente no va a haber armonía facial. ¿Qué vamos a hacer en este paciente? Y ustedes lo van a ver al año y en cuarto también. Vamos a recobrar en base a nuestro tercio medio que no tiene alteraciones, vamos a recobrar el tercio inferior. Entonces vamos a recobrar la estética, la función de. Ahora vamos a hablar de algo que es muy importante y ustedes lo van a llevar a toda su vida profesional, que es la oclusión. ¿Qué es lo que dice Angler, que es el padre de la ortodoncia moderna? Que es la relación normal de los planos oclusales inclinados cuando los dientes inferiores entran en contacto con los superiores. Pero últimamente se ha tomado este concepto muy estático y recientemente se ha lanzado un nuevo concepto que dice que es una posición mandibular confortante e implica que el contacto se dé en cierre bucal como en movimientos exclusivos de la mandíbula. Entonces, más valedero este concepto, que es un concepto ya dinámico. Obviamente todo lo que vemos en oclusión tiene que ver con todo lo que es el sistema estomatognático que habíamos tocado anteriormente, tiene relación con estructuras óseas, tejidos de soporte,
piezas dentarias, articulación temporomandibular, músculos masticadores, que lo vamos a tocar luego, labios, carrillos, piso de la lengua, glándulas salivales, vasos y nervios. Entonces, un conjunto que nosotros tenemos que ver en nuestro paciente. Desde ese parámetro vamos a ver la relación que establecen los actos dentarios entre sí y vamos a decir qué es la posición fisiológica, que también recibe el nombre de posición fisiológica de reposo o posición postural. Es la posición de la mandíbula en la cual está separada de su antagonista por una distancia mínima que depende de la contracción necesaria para vencer la acción de la gravedad de la mandíbula. Esta posición ustedes la van a tomar cuando el paciente está distraído. Entonces, como vemos aquí en nuestro paciente, se encuentra un poquito de abertura labial porque está en reposo, está distraído. Si ustedes le dicen a su paciente, vamos a tomar la desoclusión fisiológica estática o la posición de reposo, siempre va a haber este cierre que es voluntario del paciente. En la oclusión dinámica son las diferentes posiciones de la mandíbula durante los movimientos, pero sin contacto dental. La oclusión céntrica, o también se llama máxima intercuspiración, también se la llama oclusión habitual o oclusión intercuspidia, que es la relación interoclusal, que se caracteriza por presentar el mayor número de contactos dentales. Entonces, esta posición es muy fácil tomar al paciente. Se dice que muerda y el paciente va a encontrar una posición oclusal donde va a haber el mayor número de contactos dentales. La relación céntrica, que es la posición más superior, media y anterior de los cóndilos mandibulares en las fosas glenoideas, cuando se apoya contra las vertientes posteriores del cóndilo del temporal con la interposición de los discos articulares en la posición más delgada. ¿Por qué es importante esta? Porque es el registro donde empieza todo el tratamiento de rehabilitación. Es una posición axial fija, es constante en su presencia, en la ausencia o presencia de piezas dentales. Cuando ustedes hagan una rehabilitación, siempre se parte de la relación céntrica. Se determina la posición de la mandíbula con respecto al maxilar y es la única posición de la mandíbula que permite oclusión libre sin interferencias. La dimensión vertical, que es la posición vertical de la mandíbula en relación con el maxilar, cuando los dientes superiores e inferiores entran en contacto en su posición cerrada. Mayormente, ¿para qué nos sirve esto? Para recobrar lo que decíamos en los pacientes que pierden las piezas dentales, ¿no? Para recobrar el tercio inferior. La dimensión vertical en reposo, que es la posición vertical de la mandíbula en relación con el maxilar en reposo. Vamos a encontrar también las llaves de oclusión en dientes posteriores, que lo propuso Angle, que toma como base fija el maxilar superior y el primer molar superior, con la variable del primer molar inferior. Es un sistema que se usa para clasificar las maloclusiones dentales. Desde ahí que tenemos las llaves de Angle, la clase 1, donde la cúspide mesio-vestibular del molar superior está alineado sobre el surco vestibular del primer molar inferior. Esa es la clase 1 y se considera como oclusión normal. La clase 2, donde la cúspide mesio-vestibular del primer molar superior está alineado con el surco vestibular del primer molar superior. La arcada inferior está por atrás de la superior, que el paciente tiene un perfil convexo y el mentón y el labio inferior están retraídos. Obviamente no habrá una oclusión. Y la clase 3, donde la cúspide mesio-vestibular del molar superior está situado entre el espacio proximal que hay entre el primer y segundo molar inferior. Que vemos en el paciente prognatismo mandibular y tiene un perfil de semiluna. Obviamente en estos pacientes va a haber movilidad cruzada, como ven en el gráfico. Las caras vestibulares de los molares y premolares en un sector están hacia afuera y en otras están en la parte interna. No, las relaciones
de los dientes anteriores, tenemos que ver este parámetro donde la inclinación de los dientes anteriores fluctúa entre 12 a 28 grados con respecto al eje vertical, donde la situación normal de los contactos es que el borde incisal mandibular contacte con la cara palatina de los dientes superiores. No existe en este lugar fuerzas intensas, sino su contacto debe ser mínimo, que se llama contacto salivo. No mantienen la dimensión vertical, sino que guían a la mandíbula en movimientos mandibulares llamados excursivos o también protrusivos, ¿no? Y se llama esta guía la guía anterior, o también llamada incisiva, ¿no? Que es el deslizamiento en protrusión y retrusión de los bordes incisales de los incisivos inferiores desde los contactos en céntrica a lo largo de la cara vestibular, cara palatina del incisivo superior hasta llegar borde a borde o vis a vis. Tiene una relación directa obviamente con las guías condilias, que lo vamos a ver posteriormente. Todo esto en un estado fisiológicamente aceptable. Desde ahí vamos a ver la relación horizontal, que se forma una distancia entre el borde incisal de incisivos superiores con la cara labial o vestibular de los incisivos inferiores, que también es llamada overjet o sobremordida horizontal o desbordamiento horizontal, que tiene un parámetro aproximado de 1 a 2 milímetros. También lo analizamos desde el plano vertical, una relación vertical donde se forma una distancia en el entrecruzamiento de los bordes incisales de dientes anteriores, superiores e inferiores, y tiene una medida aproximada de parámetros de 3 a 5 milímetros. También se llama overbite, sobremordida vertical o desplazamiento vertical. Como hay también llaves molares, hay llaves o relaciones caninas, ¿no? Donde está clasificada la clase 1, donde la vertiente mesio o la vertiente mesial de canino superior ocluye con la vertiente distal del canino inferior. La clase 2, donde la cúspide del canino superior ocluye delante de la unión interproximal del canino inferior y el primer premolar. Y la clase 3 canina, donde la cúspide del canino superior ocluye por detrás de la unión interproximal del canino inferior y el primer premolar inferior. También tenemos una guía canina que se ve, ¿no?, en desoclusiones en movimientos laterales, ¿no?, que es el contacto entre canino superior e inferior durante el movimiento de lateralidad, tanto izquierda o también derecha. Cuando hay una guía canina estable, nos ayuda mucho en la oclusión porque no va a haber frotamiento de las cúspides de molares ni tampoco de incisivos, pero esto es en un paciente relativamente joven con la estructura dentaria estable. Mayormente cuando hacemos rehabilitación en prótesis totales tenemos que encontrar una función de grupo, que es la distribución de fuerzas laterales en grupos de dientes. Entonces, si ven a este paciente ya tienen facetados las cúspides de los caninos o desgastados, entonces vamos a hacer una desoclusión de función de grupo donde va a ir en contacto en movimientos de lateralidades, tanto caninos y premolares. En algunos casos podemos tomar esta desoclusión conjuntamente con los incisivos laterales. La guía condila que dijimos anteriormente, que tiene que ver mucho con la guía incisal o anterior, que está determinado por el grado de inclinación de la vertiente posterior de la eminencia articular, del temporal en movimientos protrusivos. Tiene una relación directa con esta guía anterior, y los factores que determinan esta guía también pueden ser en alteraciones o en patologías donde las superficies articulares óseas están desgastadas, como en procesos degenerativos óseos. Entonces vamos a ver todo lo que son las relaciones anormales entre dientes anteriores. Vamos a tocar esta alteración, que es la mordida profunda o sobremordida vertical,
profunda donde los dientes anteriores superiores cubren la totalidad de la cara labial de los inferiores o cara vestibular. También vemos la relación borde a borde o vis a vis, donde los bordes de los incisivos superiores contactan con los bordes de los inferiores. Esto mayormente se ve en cromatismo mandibular. La mordida cruzada anterior, donde los incisivos inferiores llegan a cubrir parte de la cara vestibular de los incisivos superiores. Esto se ve en la clase 3 de cromatismo mandibular. La mordida abierta anterior, cuando los dientes posteriores entran en contacto, no los anteriores, solamente de fusión en las piezas posteriores. ¿Para qué nos sirve esto? Todo esto lo que estamos viendo, la oclusión, permite una función masticatoria eficiente y una estética facial equilibrada. Cuando ustedes rehabiliten a su paciente o vean pacientes en su consulta de ortodoncia, no solamente tenemos que ver la parte estética, lo que le interesa a los pacientes, porque dicen, me han hecho ortodoncia y está bien bonito, doctor, pero tenemos que ver la otra parte, que es la función masticatoria, que haya una buena oclusión, una buena relación entre piezas dentales inferiores y piezas dentales superiores, y esto también tiene que ver con relaciones interproximales, lo que hablábamos anteriormente, que son puntos de contacto que nos ayudan a tener una buena salud dental. En síntesis, ¿qué decimos que es la oclusión? ¿Cómo tiene que ser la oclusión? Tiene que ser mutuamente compartida y mutuamente protegida. ¿Qué quiere decir esto? Mutuamente compartida en fuerzas masticatorias excesivas, las caras oclusales de los molares van a recibir esa presión masticatoria y van a proteger a los dientes anteriores, porque ellos no tienen que recibir una carga fuerte, una carga pesada, ellos tienen que tener solamente un contacto, salida. Y mutuamente protegida, que en movimientos expulsivos, tanto guías, caninas y los incisivos anteriores nos ayuden a mantener la salud de las piezas posteriores en todo lo que son movimientos protrusivos y extrusivos. Bueno, con esto vamos a acabar. Muchas gracias. Nos vemos.